Hola a todos, nos encontramos en su canal una vez más de máscaras preferido para los amantes de estas hermosas piezas de arte. Mi nombre es René Tirado y en esta ocasión estamos en otro unboxing maravilloso, una cajota que viene desde Jalisco. Ya saben que últimamente pues estamos investigando y tratando de encontrar máscaras en el estado de Jalisco. Y pues hoy llegó una, afortunadamente encontramos a una persona con la cual estoy agradecido. Aquí está el nombre, María del Carmen Veloz Cruz, tal vez para algunas personas que ya estén familiarizadas, en especial con las pastorelas de Lagos de Moreno, pues ya sabrán a qué nos referimos. Y en esta ocasión pues estoy muy contento, ya que pues siempre había querido tener alguna máscara de pastorela de esta región, en especial de Lagos de Moreno, que es de donde vienen estas máscaras. Y pues como yo digo, sin más dilación hay que abrir la caja y observar a ver qué nos llegó. La señorita María del Carmen fue muy amable en responder mi llamado y en decirme y ofrecerme unas máscaras que son de la creación de su señor padre, el señor Ángel Veloz, que conserva la tradición de la pastorela en esta área de Lagos de Moreno. Y vamos a ver qué tal empaquetó la señorita María del Carmen. Vamos a observar. Abrimos poco a poco. Todo se ve muy bien. Y como ya les había mencionado, en esta ocasión dije que estaba muy emocionado, ya que tenía muchas ganas de conseguir una máscara de esta región. Y pues afortunadamente no conseguimos una. Conseguimos 3. Vamos a ver cómo podemos levantar esto. Están un poquito pesadas. ¿Cómo están envueltas? No lo sé. Parece ser que vienen todas atadas en un solo paquete. No. Fue mi imaginación nada más. Hacemos la caja hacia un lado un poco. Si vieron un pequeño corte es porque estaba batallando mucho con la caja, ya que era muy grande. Miren, a simple vista ya regresamos aquí con esta máscara. Y a simple vista está pesada, Está pesada, no es una máscara liviana. Vamos a pasar a abrirla rápidamente. Aquí ya se alcanzan a ver algunas características. Vean nada más qué bonita máscara. Me comentó la señorita María del Carmen que esta máscara, esta en especial, no había sido usada. La acaba de hacer el señor Veloz, el señor Ángel. Pero vean, cosa muy interesante. Trae aquí algún tipo de esponja. Aquí abajo está en el mentón, porque es donde la cara de las personas que las utilizan, pues es donde más rosa, y pues esto es mucho más cómodo. Está al parecer pegada con un poco de silicón. Y vemos que ya en este tipo de máscaras, ¿verdad?, que ya no son tan viejas, y afortunadamente que siguen haciéndose este tipo de tradiciones en esta ciudad de Lagos de Moreno, pues ya le ponen aquí, miren, una especie de dispositivo. Vemos unos cables, los cuales van hacia unos pequeños focos que no sé si se alcancen a ver ahí. Yo creo que no. Esto es para poner una pila, para que en la noche, porque generalmente se hacen en la noche las pastorelas en este lugar, pues los ojos se vean de color rojo, brillante. Muy linda esta máscara. Vamos a ver unos cuernitos, son de toro. Un poquito, este se encuentra un poquito flojo. Sin embargo, pues ahí podemos fijárselo fácilmente. Observamos su nariz, los ojos, una araña aquí saliendo de la boca, siempre muy amenazante, los colmillos del diablo, unas pequeñas orejas, y lo que me gusta es que tiene bigotes, vean. En esta ocasión, pues esta mascarita trae bigotes. Algo que caracteriza mucho también esta máscara, pues es esa melena, vean. Hasta parece cabello de verdad, pero supongo que es una peluca normal.
Esta es la primera máscara de este unboxing. Y ahora vamos con la segunda máscara. Como les comento, eran 3, o pudimos conseguir 3. Esta supuestamente sí ha sido usada varias veces durante los 4 años. Y vamos a observar pues qué nos encontramos. Vamos a ver si hay alguna diferencia con la máscara anterior que ya abrimos. Y siempre es un gusto para mí pues poder desenvolver, ¿verdad? Desempaquetar todo este tipo de máscaras. Y aquí estamos. Vean nada más, hacemos esto hacia un lado. ¡Qué belleza! ¡Qué bonitas! Algo que me he fijado mucho en las máscaras de pastorela de algunos municipios de Jalisco es que la mayoría tiene esta característica, que es que vienen en color negro y rojo. Son rojos que predominan demasiado. Es algo que yo he visto, no sé si tenga algo que ver, ¿verdad? No he preguntado, la verdad, pues preguntaré con el tiempo. Y pues aquí vemos, si se fijan, aquí parece ser que perdió un colmillo. A lo mejor anda por ahí en la caja, no lo estoy seguro. Ya sabemos que son, aunque vengan bien empaquetadas, a veces las máscaras pues en las paqueterías son un poco bruscos. Vemos, esta trae varias arañas, una aquí en la nariz, otra aquí en la lengua, a los lados de la boca. Está muy linda, esta es un poquito más pequeña, no es tan pesada, tiene sus cuernos bien fijados. Color rojo de toro. Igualmente vean la esponja aquí. Aquí es donde se pone en la cabeza para tener una buena fijación de la máscara. Y el dispositivo. En este caso, pues la máscara no trae peluca. Pero está muy linda también. Tenemos para poner una pila y que los ojos se vean de color rojo en la noche. Muy linda pieza. Muy, pero que muy bonita. Y vamos a ver la última pieza que viene en la caja. Y aquí estamos, ahora sí ya con la última máscara que venía en esta cajita, o bueno, cajota, porque estaba muy grande. La verdad yo pensé que eran un poco más pequeñas por las imágenes que me había mandado la señorita María del Carmen, pero la verdad es que sí me sorprende que sean un poquito grandes. Entonces vamos a observar, vamos a terminar de abrirla. Y esta, si se fijan, las otras tenían ciertas características similares, eran un poco parecidas. Pero vean qué bonita está esta otra, esta es distinta. La forma es básicamente un pequeño problemita aquí, miren. Les digo, como les comento, al parecer aquí iba. Pero pues se lo pegamos, es lo de menos. La máscara se ve en buenas condiciones. Y miren nada más, esta parece un hocico de cerdo. Tiene esa lengua, parece ser cuero duro o algo por el estilo. Sus colmillos muy grandes. Aquí parece que nomás tenía ese colmillo, miren, parece que le faltaba el otro. Y puede ser normal, ya que pues han sido utilizadas y pues con los golpes, pues sinceramente de tanto uso, pues se van cayendo. Esta tiene una pequeña arañita aquí, muy pero que muy pequeña, también de plástico. Y miren, esta ya tiene aquí los focos que prenden. Esta también debe tener su dispositivo. Miren, esta es diferente a las otras, ya que esta parece que tiene en las orejas cuero. Los cuernitos son más pequeños. Aquí parece que tiene cinta negra, de esa que utilizan para aislar los cables de electricidad. Está muy bonita, muy interesante. Me gusta porque es distinta. Tiene su cabellera. Vamos a tratar de abrirla. Batallando un poco, por ahí vamos. Miren qué bonita está. Sí, viene definitivamente un poco distinta, ya que esta tela, que es como si fuera de peluche, no venía en las otras máscaras. Se puede ver un poco más de uso, inclusive se ve más oscuro esta parte de aquí de la madera. Y muy pero que muy linda. Veamos el dispositivo para poner la pila para que prendan los ojos. Ha de ser todo un espectáculo. Cuando hable en su propio video de estas máscaras,
voy a tratar de encontrar y postear un pequeño video donde se ve cómo prenden los ojos. Me tocó verlo también en video y se ve muy, pero que muy interesante. Vean qué bonito se le hace el cabello hacia los lados. Este tipo de detallitos a lo mejor son simples, pero a mí me fascinan y me encantan. ¿Dónde está su asistencia? Estamos. No se ha podido ya. ¿Para qué los quieres Para allá? que me den licencia. Yo te doy la licencia. Para poderles hablar. ¿Qué vas a hablar a ver? ¡Haz modelo de mi respuesta! ¡Tienes un honor ¿Qué adorable! dolor tiene? Yo te conocí estudiar Si está mudo, hombre. y confiado en mi valor. ¿Qué valor le vas a dar? Yo con Miguel Hernández, ¿Qué hace por allá? a favor de mi pecado. Hoy tenemos mucho honor de que nos hayas hallado. Ahí te responde el pecado. ¿Qué hables? Es verdad, amigo Asmodeo, que no te habíamos hablado. ¿O está el mudo, hermano? Usted está sobresaltado. ¿Por qué nos va a saltar a ustedes? Para el hombre Quítate de aquí. ¿Cómo te vas? Bueno amigos, y con esta imagen de las 3 máscaras que nos llegaron en el unboxing de hoy, les doy mi sincero agradecimiento. Y le doy las gracias por observar estos videos. Yo los hago con mucho, pero mucho cariño. A mí me encanta, me apasiona este mundo de la máscara. Y podemos observarlas aquí, en todo su esplendor. Esperemos un día de estos poderles mandar algún tipo de video de cómo se ven ya colocadas en su lugar que van a ocupar. Y pues les mando un agradecimiento y un abrazo fraternal a la señorita María del Carmen Muñoz y a su señor padre que elaboró estas lindas máscaras, al señor Ángel Veloz, y les doy las gracias. Suscríbanse, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.